Ven que cuando la actualidad nos deja, cerramos con un momento zen. Atentos al momento zen. Ayer dedicamos más de 40 minutos a la declaración de Begoña Gómez en los tribunales, la esposa del presidente, y a su situación procesal. 40 minutos, ¿eh? Hoy la Comunidad de Madrid protesta formalmente porque se han dedicado 25 minutos a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Lo acaba de hacer el portavoz de la Comunidad de Madrid. PP en la Asamblea. Pachi, escuchen. Y que, por ejemplo, en la televisión pública se dediquen 25 minutos de esta mañana a hablar de un tema, de una inspección o de unos audios de una inspectora fiscal hablando sobre una inspección fiscal a un particular. Eso me llama la atención, que la televisión pública esté en eso, en lugar de hablar pues, de esta región, de esta comunidad autónoma, de las necesidades de los madrileños o de lo que va a ocurrir en este debate. Eso es lo que me llama la atención. Intolerable, con lo bien mandados que son. Pero intolerables. Quien habló primero. Desacomplejada. Yo no me jugaría la carrera política por esa defensa que ella ha emprendido en este caso. Yo no me la jugaría, pero bueno, allá cada cual, ¿eh? Yo es que me niego a aceptar el adjetivo desacomplejado para hablar de la extrema derecha. Una opinión que puesta no, por supuesto, pero yo te digo la mía. Sí, yo creo que llamar desacomplejado a alguien que me está directamente poniendo en duda a la agencia tributaria y su trabajo y a los técnicos, o que construye una teoría de la conspiración, por no hablar de toda su gestión, por ejemplo, de las residencias. Eso no fue un problema de complejos, fue un problema de lesa humanidad. Fue un problema de gestión de los recursos públicos completamente, en fin, infame. Y en el caso de cuál es el error no es defender a su pareja o no defenderlo. El error es que es muy difícil que no pueda defender a su pareja porque ella vive allí, vive en el sitio que se ganó gracias al pelotazo con las mascarillas y gracias al fraude fiscal. Con ese dinero que ganó Alberto Quirón, como lo llama Miguel Ángel Rodríguez, pegando un pelotazo con mascarillas, con la ayuda... pasó de ingresar 300.000 euros a 2.300.000. Demostrar que ella se beneficia de eso. Hombre, pero si vive ahí, ¿cómo no vamos a demostrar? ¿Cómo no se va a beneficiar? Bueno, te recuerdo los datos. La pareja tiene 2 casas. El piso de abajo está comprado íntegramente por Alberto González Amador. El de arriba está a nombre de una sociedad que está administrada por el abogado de Alberto González Amador. Y en teoría están de alquiler, pero usan las dos casas. Casas que son cada una de 200 metros cuadrados en Madrid. No te quiero contar lo que cuesta ahora eso en Madrid con el actual mercado inmobiliario. La pareja vive en las 2. Y esas 2 casas es el tren de vida que lleva Isabel Díaz Ayuso, con un sueldo que no podía pagar ni una de esas 2 casas, ni la mitad de una de esas 2 casas. Yo tendría más cautela, y he dicho antes que no hay ninguna capacidad política, es una inspección fiscal, o sea que lo he admitido de principio. Que no es una inspección fiscal, que es mucho más grave, que se está investigando también corrupción en los negocios. Una inspección fiscal que no es solamente que no te sabes el caso. Hay 2 delitos. Bueno, en realidad son 4. Hay 2 delitos por fraude fiscal, un delito de falsedad documental y ahora hay una investigación por fraude en los negocios contra Alberto González Amador. No digas que es una inspección fiscal, porque lo que procuro es ser sintético y no me trates con didactismo. No, pero si no es didactismo, yo intento explicárselo a los oyentes. No existe un dato... Supremacía corta, lo que procuro ser yo es sintético. Yo voy a intentar aclararlo y no te lo pero tú sabes, Carlos, de los 2 casos, sabes que hay también... Yo procuro ser sintético, no procuro ser sintético con no saberme los casos. Si te gusta la oratoria larga, me parece pero bien, pero yo no te menosprecio a ti, escolar. No, supremacía ninguna, Tú sabes que hay 4 casos. Pero quiero insistir en que son 4 casos. Vamos a hablarlo con respeto, porque a ti te respeto muchísimo. Yo lo que sí... La pareja de Isabel Díaz Ayuso, presuntamente, según Hacienda, cometió un delito y ha beneficiado a Isabel Díaz Ayuso, con la que vive. Incluso la Comunidad de Madrid la ha defendido. Sino, lo más grave de todo me está pareciendo es el silencio informativo de determinados medios de comunicación regados con dinero público de la Comunidad de Madrid que no hablan nada de estos audios. Y esto lo hacen, 1, porque reciben dinero en publicidad institucional, y 2, porque se comportan de forma muy diferente. Porque si esto afectase y la información fuera muy parecida a Begoña Gómez, de verdad que lo creo, que aquí se cerraba el país, abrirían todos los medios con esta información, se liaría. Se cerraba el país, quiere decir que se cerraría el país porque no publicaría nada, porque se trataría... No, el país seguro que lo publicaría. Por ejemplo, que el mundo no lo publica, claro, cobró más de 1 millón de euros de publicidad. En el momento en el que los medios de comunicación viven una gran parte de sus ingresos de la publicidad institucional, y eso les pasa
a casi todos. Pero este no es un debate de medios. Dejadme llevarlo al fondo. Dejadme llevar al tema, porque el tema hoy es, esto rompe la línea de flotación que teníamos hasta ahora, de decir, no, es un tema privado. No, los ingresos, dice Hacienda, están vinculados a la presidencia, vía presidencia. Cuando Isabel Díaz Ayuso llega, él multiplica por 7 sus beneficios y se había dicho, no, y aquí no hay fraude, esto fue un error. Y Hacienda está diciendo, no, esto es una trama de fraude. Pero entonces fijémonos en qué pasaba en el año 2020. No solo que Isabel Díaz Ayuso acababa de llegar a la presidencia de la Comunidad de Madrid, sino que hubo una pandemia en la que mucha gente dio pelotazos. Como su hermano, su propia pareja. Bien, pero y como su hermano, su propia pareja, como Coldo, como Ábalos, como Cerdán, que sí, que hay mucho pirata por ahí suelto. Pero déjame terminar mi argumento, que hay piratas en los dos lados. Este señor, ya lo he dicho 7 veces creo que en esta mesa, tiene toda la pinta de haber sido un pirata a la hora de intentar pagar menos impuestos de los que le tocaban. La presidenta de la Comunidad de Madrid vive con este pirata. Pero ese es un problema. A ver, dejadme buscar lectura afuera y vengo con vosotros, hacemos análisis aquí. Javier Aroca, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Hoy los audios tienen importantísima trascendencia. Aroca, ¿cómo los lees? ¿Cómo los interpretas tú? Bueno, primero, al hilo de algo que habéis dicho recién, dar un dato. Una ministra del gobierno de Su Majestad Británica ha dimitido por un asunto de 50.000 euros. Ha dejado el gobierno. Es indigno un gobierno, el que sea, del nivel que sea, que tenga personas con complicaciones fiscales, complicaciones tributarias, complicaciones, en definitiva, con la justicia de este tamaño. Lo que hemos escuchado hoy lo que hace es agrandar la losa de granito que cae sobre la argumentación de Isabel Díaz Ayuso y del señor González Amador. Claro, tú decías antes, línea de flotación. Realmente esto no ha flotado nunca. Esto siempre ha sido inflotable. Lo único que pasa, y perdona que me refiera también a lo que acaba de decir mis compañeros, que han gozado de un salvavidas inflable evidentemente en billetes, de un aparato mediático que ha consistido en no permitir que trasciendan este tipo de cosas. Fijaros el tiempo que llevamos y cuándo ha trascendido esto. Pero además otra cosa, que en mi opinión es lo más grave. Porque en definitiva, si se tratara de que tuviera que salir una presidenta de una comunidad autónoma o su pareja tuviera que enfrentarse a la justicia, bueno, pues sería un dato más grave sin duda, pero un dato. El problema es que esta losa ha disparado otra losa contra el propio sistema jurídico y político español. Es decir, esto ha degenerado en un asunto sistémico que ha complicado ni más ni menos que al fiscal general del Estado. Esto es lo verdaderamente grave, en mi opinión, ¿no? Que un asunto que no deja de ser privado, no desde el punto de vista de que se trate de negocios privados, sino privado desde el punto de vista que afecta a 2 personas en concreto, que al final acabe degenerando una crisis del sistema y que tengamos que ver a un fiscal general del Estado, en mi opinión, injustamente sentado en el banquillo del Tribunal Supremo. Hoy hemos escuchado el silencio de Isabel Díaz Ayuso. No ha hablado, pero la Comunidad de Madrid sigue manteniendo que esto efectivamente es una cuestión privada, que esto no va con ellos. Mi pareja está sufriendo una inspección fiscal salvaje que afecta a 2018, 2019, 2020, 2021 y ahora pretenden que sea el 2022 para retrasar los casi 600.000 euros que Hacienda le debe. Es una inspección de Hacienda sacada de quicio, ni más ni menos. Aquí no hay ninguna trama, ni sociedades pantallas, ni nada como se está diciendo. Hoy escuchamos a Ayuso diciendo esto es una inspección salvaje. Pero hoy escuchamos también a Hacienda diciendo esto es una inspección ordinaria. Y los ingresos de la pareja de Ayuso coinciden en calendario con la llegada al poder de Isabel Díaz Ayuso. Hay un problema de entrada, pero lo que hay después es un problema de salida. No solo se gana más, se paga menos, se pagan menos impuestos porque se falsifican facturas y la agencia tributaria cifra facturas falsas en México a través de esta empresa MKM Manufacturing. Y hay facturas de 300.000, pero atentos a esto porque la inspectora de Hacienda dice hay una falsificación de una factura de hasta 600.000 euros. Agencia tributaria, cuando ya necesita un procedimiento inspector. Es la declaración de la inspectora de Hacienda que destapó el fraude fiscal que llevó a cabo la pareja de Ayuso en los años en los que González Amador pasó de ingresar 300.000 euros a 2.300.000.
El hecho de que se incremente la facturación en una empresa no suele ser llamativo. Lo que es llamativo es que baja la tributación. Si tengo 375.000 euros de ingresos y paso a 2.330.000, pues tendré que incrementar la cuota tributaria. En su declaración ante la jueza que investiga, González Amador fue así de clara para explicar cómo intentó engañar a Hacienda. Llegamos a la conclusión que igualmente nos encontramos ante facturas falsas utilizadas para reducir lo que es la tributación. Mintiendo al tratar de justificar gastos que nunca se produjeron. Nos damos cuenta que no hay rótulo, no desempeña ahí ninguna actividad, se trata de domicilios particulares, en uno estaba el padre. Y con un total de 15 facturas falsas con un mismo fin. Esto nos viene a poner de manifiesto que nos encontramos con 13 facturas emitidas por 6 empresas carentes prácticamente de medios humanos y materiales para lo que es la facturación. Por lo que la inspectora que pilló al novio de Ayuso llega a la conclusión que desmonta la defensa de la propia presidenta de la Comunidad de Madrid. Una inspección fiscal salvaje. No fue una multa por un error. Están poniendo en evidencia que esa factura no responde a la realidad de los servicios porque esos servicios no se han prestado. Es cuando quiere un poco ajustar o arreglar su situación. ¿Seguirá insistiendo Isabel Díaz Ayuso que se trata de una multa? Lectura aquí. Sí, estos audios son gravísimos y no solo porque demuestran que... Reacción de Ayuso. El gobierno, después de lo conocido hoy, pide la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Cometiendo un delito grave, muy grave, porque ¿cómo va a decir un gobernante que los demás tienen que pagar impuestos cuando se dedica a no pagar impuestos y a perseguir a todo aquel que persigue ese delito? Es absolutamente incompatible con ser presidente de una comunidad autónoma. La señora Ayuso tiene que dimitir sí o sí. Con otro punto, porque la Fiscalía recurre la decisión de Peinado de investigar 7 años de correos electrónicos de Begoña Gómez. 7 años de correos enviados y 7 años de correos recibidos. Dice la Fiscalía que ¿cuál es el objetivo del juez pidiendo precisamente esas medidas, Irma? Sí, no es la primera vez que en una providencia Peinado toma una decisión y no justifica el por qué la toma y para qué, y eso es lo que le reprocha la Fiscalía. Dice que en este caso no está claro el objetivo de esa medida, es una medida que afecta a derechos fundamentales, al secreto de las comunicaciones y a la intimidad, y por eso el fiscal cree que debería haber adoptado la forma de auto para explicar el por qué y el para qué toma esa medida. Se pregunta también qué es lo que quiere investigar. Cree que quiere investigar sin restricciones y sin fijar qué criterio debe manejarse, y apunta o sugiere que podría tratarse de una investigación prospectiva, algo que está prohibido en nuestro derecho, porque viene a decir el fiscal que parece que se está investigando absolutamente todo en relación a una persona en un periodo de más de 7 años. Este recurso se une al que ya ha presentado Antonio Camacho, el abogado de Begoña Gómez, y el futuro de esta instrucción pasa precisamente por aquí, por la Audiencia Provincial, donde hay al menos 7 recursos pendientes de resolución, de los que va a conocer la sección 23 de la Audiencia Provincial. No hay fecha aún para resolver ninguno de ellos, pero sí hay una fecha cercana en el horizonte, que es el próximo 16 de octubre, cuando el juez Peinado tiene que decidir si prorroga o no esa instrucción, algo que, según fuentes jurídicas, todo apunta a que será así, a que la instrucción se va a prorrogar. Joaquín, pues era lo lógico, ¿no? Si es que extrañaba muchísimo que de repente el juez Peinado fuese a pedir 7 años de correos electrónicos, tanto enviados como recibidos, pero sin ningún tipo de filtro, de aquí a aquí, en los que haya determinado remitente. No sé, parecía lo lógico, ¿no? ¿A partir de ahora qué va a suceder? Pues en este caso concreto de los correos tendremos que esperar a la decisión de la Audiencia Provincial, que ya ha revocado bastantes decisiones del juez instructor por falta de motivación y por injerencia en derechos fundamentales, y de hecho hubo incluso un reproche de la audiencia por pedir sobre la asesora de Begoña Gómez lista de llamadas y también correos. Aquí hay que recordar que hay una jurisprudencia muy consolidada que dice que cualquier decisión que sea invasiva en los derechos fundamentales esenciales no puede acordarse por providencia sin motivar, sino por un audio motivado en el que se describan los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, para valorar la gravedad del delito, el material que se pretende obtener y el hecho de que sea proporcionado desde la perspectiva que la documentación que se busca incorporar a la causa sea relevante, y precisamente
todos los correos sin precisar el interés o no, la conexión o no, puede ser una medida especialmente desproporcionada y además se ha acordado sin un auto motivado. En este caso concreto tendremos que esperar a lo que diga la Audiencia de Madrid, aunque como digo los precedentes son que ha revocado bastantes decisiones similares en el pasado. El caso es que la Fiscalía y el juez Peinado mantienen una batalla soterrada desde el inicio de la investigación. Sabemos que la Fiscalía no acusa en este procedimiento y hay un elemento muy relevante que sucede en agosto del pasado año, que es los registros del empresario Juan Carlos Barrabés, que después la Audiencia Provincial, como recordaréis, los anula. Bueno, esos registros se producen un 23 de agosto, entran en el domicilio y en 2 empresas del empresario Juan Carlos Barrabés, que está investigado en el procedimiento, y la Fiscalía se queja en un escrito que no le notifican, ojo, la Fiscalía garante de la legalidad, el juez Peinado no le notifica la entrada y registro hasta media hora después de producirse. O sea, es un elemento que pasó bastante desapercibido, pero te da una muestra de la relación que hay entre Peinado y la Fiscalía, que, bueno, en fin, cada uno tiene sus caminos, pero la Fiscalía puso el grito en el cielo porque, siendo la garante de la legalidad, no se entera de que hay un registro uno de los investigados hasta media hora después de producirse. O sea, habla abiertamente de que se lo ocultan. Este asunto llegó a la Audiencia Provincial y la Audiencia Provincial declaró nulos esos registros. Por eso, lo que estamos comentando, que es la Audiencia Provincial la que marcará un poco el devenir de la causa a partir de ahora. Ana. A mí me gustaría preguntar a Joaquín, porque mi duda es cuando el juez pide los correos. Entiendo que no pide todos los correos de Begoña Gómez, es que me parecería una barbaridad, porque ahí hay correos personales, privados. Entiendo que los pide de la cuenta de correo de Gobierno de España. Y lo que yo me pregunto es, una persona ajena al Gobierno de España, que aunque puede hacer tareas de representación, puesto que es la esposa del presidente, tiene ese correo lo puede usar para cuestiones personales, o el juez los está pidiendo porque entiende que solo puede usarlo para cuestiones institucionales y protocolarias, porque yo creo que el matiz va a estar ahí. Usted puede usar este correo solo para acompañar al presidente a una cumbre o para organizar una cena en la Moncloa, o no puede usar este correo para nada más, ni siquiera para cuestiones del colegio de sus hijas. En Estados Unidos el asunto de los correos electrónicos le costó un disgusto muy serio a Hillary Clinton, ¿Cómo lo veis vosotros? Sí, respondiendo a Ana, como lo ha explicado Joaquín, lo ha hecho en Providencia, no le ha hecho un auto, o sea, no lo ha motivado, con lo cual no tenemos conocimiento de por qué pide el correo exactamente de Presidencia, ni nos dice, ni limita qué tipo de correos, ni nada. Como no lo sabemos, lo tendría que haber hecho en autos, porque estamos hablando de vulneración de derechos de intimidad. No lo pide para él, lo pide para la UCO, que la UCO después de hacer el filtro le pase un informe. Eso es. Yo quiero recordar que en el caso, por ejemplo, de Mónica Oltra, se pidieron los correos de ella y de todo su gabinete, y el juez lo circunscribió a aquellos correos que hablaran del caso de la menor por la cual condenaron a su exmarido. Es decir, que lo habitual no es pedir, dame todos los correos de tal a tal, de lo que hablen y de lo que sea, porque al final es una cuestión de intimidad, ¿no? El derecho a las comunicaciones está incluso protegido en la Constitución, y deberíamos tener mucho cuidado cuando investigamos a gente, porque luego, ¿qué pasa? Que luego hay filtraciones. Esos correos, la cadena de custodia no siempre tiene una garantía 100%, pueden acabar en manos de gente que tiene intereses mediáticos, etcétera, y de hecho hemos visto correos publicados, ¿no? Muchos de ellos con interés informativo. Pero quiero decir que eso de pedir correos sin decir, hablando sobre qué o sobre qué asunto, es bastante más allá de ese apunte, que no es menor, sino también por el hecho de que al no motivarlo, optar por esa vía, también se alimenta la teoría de que está buscando a ver dónde pillar, porque no tiene claro el camino por el que investigar, por el que tirar en este caso, ¿no? El juez Peinado ya lo hemos visto cómo ha ido dando algunos pasos para ver por dónde, porque si ahora lo que estaba era tratando de averiguar la relación de la asistente personal que tenía la mujer del presidente con sus relaciones laborales, pues ahora parece que al pedir esa amplitud de correos durante 7 años sin ningún filtro es a ver qué sale, y eso es un poco de investigación retrospectiva según algunos de los expertos. No es un poco, es que en este país la cadena de custodia no funciona y luego nos vemos como correos que no tienen nada que ver con la causa acaban filtrados en medios de comunicación con un objetivo que es ajeno totalmente a la causa, que es pues criticar al gobierno o intentar que este gobierno caiga. Entonces yo creo que a Peinado hay que vigilarle, y la Audiencia Provincial debería restringir alguna de sus prácticas. Por cierto, no es la primera Tiene 2 denuncias, decisión
digamos, discutible que toma Peinado. Yo creo que estas cosas en un Estado democrático se deberían garantizar al máximo y creo que no hay duda.